El mensaje preparado para esta mañana, domingo 5 de diciembre de 1999, se titula ¿Cómo llegar a ser testigo delante de un rey? ¿Cómo llegar a ser testigo delante de reyes, príncipes, potentados y cualquier persona de este mundo? Después de todo, el oficio universal para todo cristiano es ser testigo. Dentro de la Iglesia de Cristo, de la obra de proclamación del Evangelio, hay misioneros, hay pastores, hay maestros, hay cantantes, hay escritores, hay compositores de himnos, hay administradores de empresas misioneras, pero específicamente y para cada cristiano nacido de nuevo hay un oficio, el oficio de testigo, el oficio ineludible, el oficio inescapable. Vamos a examinar el testimonio de Pablo delante del rey Agripa. La conversión de Pablo es tan importante que está mencionada 3 veces en el libro de los Hechos. En el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Porque es la conversión modelo, la conversión típica de las tinieblas a la luz, para escuchar la voz de Cristo y para proclamar a todo el mundo la verdad del Evangelio. Vamos a examinar algunos detalles de esta narración tan hermosa como está en el libro de los Hechos, capítulo 26. Tengan abiertas sus Biblias en los Hechos, capítulo 26. Vamos a ver cómo se llega a ser testigo de Cristo delante de reyes y sacerdotes y papas también. ¿Qué diríamos nosotros si un día el Papa, Juan Pablo II, que ya está viejo y bichoco, ya se está acabando, nos preguntase: ¿y tú por qué eres cristiano y no católico? ¿Qué le diríamos al Papa? Lo mismo que le diríamos a cualquier otra persona: yo soy cristiano porque yo me entregué a Jesucristo y lo siento en mi vida. Y si el presidente Clinton viniera aquí a San Diego y nos preguntara a nosotros: ¿y ustedes por qué son así como son? A él le diríamos lo mismo: yo soy cristiano porque yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. O si viniera un profesor ateo de la Universidad de San Diego y nos preguntase: a ver ustedes, expliquen su fe, le diríamos la misma cosa: yo me convertí a Cristo, yo lo acepté como mi Salvador, siento el poder suyo en mi vida, soy cristiano. Vamos a ver entonces cómo se llega a ser testigo de Cristo delante de cualquier persona de este mundo. Repasando la narración que hemos leído, Hechos 26, verso 12 y 13. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿En qué estaba ocupado Pablo cuando iba a Damasco? Tenemos que leer los versículos anteriores, el 10 y el 11. 9, 10 y 11, miren lo que dice Pablo: en esto iba ocupado cuando iba para Damasco y se encontró con el Señor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo, como fariseo, sentía su deber eliminar el nombre de Jesús de la tierra, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo dio su voto para que matasen a muchísimos cristianos en Jerusalén. Mire qué hombre era. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Los castigaba él mismo, a latigazo con su mano, a cristianos. Los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos. Era una furia, era un demonio, era un tigre rabioso,
Pablo antes de convertirse, después fue un gran santo, pero antes de convertirse era esto. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Una luz más brillante que la del sol a mediodía. El cielo de Siria, donde iba Pablo, es uno de los cielos más claros que hay en todo el planeta. Y al mediodía el sol brillaba esplendoroso, súper esplendoroso. Pero Pablo vio una luz que sobrepasaba la luz del sol. Eso es el Evangelio, una luz nueva que viene a nosotros y apaga todas las otras luces. Porque la gente seguía cada una por su propia luz. Algunos seguían por la luz de la religión católica, porque son católicos y piensan que la religión católica es lo mejor que hay. Seguían por esa luz. Otros seguían por la luz de la filosofía que aprenden en los libros, pensando que la filosofía es la luz más grande que hay en este mundo. Otros seguían por la luz del criterio común, del sentido común de cada uno, eso es lo más popular. Cada gente seguía por lo que ella piensa, por lo que ellos creen, por sus conceptos de la vida. Pablo también, pero en el mediodía de Siria, en mitad del camino, vio una luz que sobrepujaba la del sol. Y toda persona convertida, realmente convertida a Cristo, puede decir lo mismo. Desde que conocí a Cristo, una luz nueva brilla en mi vida. Así es, gloria a Dios. Una luz nueva, que repito, apaga todas las otras luces de la religión, de la cultura, de la sociedad, de los libros, de cualquier cosa que haya en este mundo, de intelectual o de religioso. La luz del Evangelio apaga todas las demás, brilla más que todas las demás. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Y el apóstol Pablo, luego que se convirtió, llama a los creyentes hijos del día e hijos de luz. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Así que lo primero que experimentó Pablo en ese camino de rebeldía y de pecado y de furia que llevaba fue una luz brillante, más brillante que el sol, que lo dejó ciego por unos días, pero que lo iluminó por dentro más que a ningún otro hombre en el planeta. Una luz nueva, primer paso hacia una conversión completa y hacia un oficio perfecto de testigo de Jesucristo. Segunda cosa, verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Segunda cosa maravillosa que Pablo experimentó en ese mediodía, una voz, escuchó una voz como nunca antes había escuchado, una voz dulce, una voz cariñosa, una voz amiga, una voz que le hablaba en la lengua materna, el hebreo. Si Pablo hubiera escuchado una voz en latín, en el idioma latín, hubiera pensado quizá que era la voz de algún oficial romano que le estaba hablando, que hablaban en latín, el idioma oficial de Roma. Pero no era un oficial romano. Si la voz le hubiera hablado en griego, Pablo hubiera pensado que quizá alguno de los filósofos de Grecia le estaba hablando. Porque el griego era el idioma intelectual de aquella época, lo es hasta ahora, el idioma intelectual. Pero la voz no le habló en latín, no le habló en hebreo, no le habló en árabe ni en ningún otro idioma. Ni griego, ni latín, le habló en hebreo, la lengua materna de Pablo.
Y ahora el Señor nos habla a nosotros en español, que es nuestra lengua materna. Y cuando una persona se convierte realmente convertido, ya escucha una nueva voz en su vida. Una nueva voz que lo va guiando, que lo va enseñando. Cuando un creyente bien convertido empieza a leer la Biblia, de repente siente la voz de Cristo en la Biblia, que le está hablando, que le está enseñando, que lo está dirigiendo, que lo está consolando. Una nueva voz. En hebreo le habló a Pablo, la lengua oficial del pueblo de Dios, la lengua materna. ¿Y qué le dijo esta voz que le habló en hebreo? Un lenguaje que Pablo amaba y entendía. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Toda la gente que no siga a Jesús lo está persiguiendo. En esto también se divide el género humano, entre los que siguen a Jesús y los que le dan la espalda a Jesús. Los que le dan la espalda a Jesús es como si lo persiguieran, como si lo despreciaran, como si lo ignoraran. Pero el que siga a Jesús es de Jesús. El que no siga a Jesús es perseguidor de Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero miren lo que le dice Jesús a Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Es lo que necesita toda la gente, pararse firme y recto en la vida. Ponerse sobre los pies y caminar sobre un camino nuevo. ¿Cuánta gente anda temblorosa porque se ha emborrachado y ya no puede librarse del alcohol? ¿Cuánta gente anda drogada, con la mente perdida en la droga y no puede pararse derecho ni puede llevar una vida sana y normal? ¿Cuánta gente anda huyendo por el delito que ha cometido? Pero también hay personas que se paran firmes y empiezan una vida nueva. El Salmo 40, versículos 1 al 3, dice algo muy hermoso. Salmo 40. Resignadamente esperé a Jehová, y Él me oyó y escuchó mi clamor, y me sacó del lago de miseria, del pozo cenagoso, y enderezó mis pasos, puso mis pies sobre la roca, y puso un cántico nuevo en mi corazón. Qué hermoso testimonio del salmista en el Salmo 40. Toda persona que se convierte a Cristo se para firme en la vida y empieza a caminar de nuevo, por un camino recto, por un camino limpio, por un camino que sube hacia el cielo. Le dice Jesús a Pablo, ponte sobre tus pies, y le da una comisión, le encomienda algo. Pero levántate, dice el verso 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y hermanos míos, cada persona que se ha convertido, por más sencillo, muy humilde que sea, también ha sido levantado por Cristo para ser ministro y ser testigo. Testigo de la salvación que Cristo da a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Algunos serán grandes teólogos, otros serán grandes evangelistas, otros serán grandes cantantes, otros grandes escritores, pero cada creyente en Cristo, aún el más humilde, es ministro de la palabra para otros y testigo del poder del Evangelio en la vida. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y miren ustedes qué tenía que hacer Pablo, ahora que se había parado derecho, ahora que había escuchado una voz familiar y amorosa, ahora que había visto una luz más poderosa que la luz del sol. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren lo que tiene que decir cada uno de nosotros a toda la gente. Nosotros también
Tenemos que abrir los ojos de la gente hablándoles de la verdad de Jesucristo, para que se conviertan de las tinieblas en que están viviendo, tinieblas religiosas, tinieblas culturales, tinieblas políticas, se conviertan de las tinieblas a la luz que es Cristo. Por eso el Señor Jesús le dio a Pablo primero que nada una luz más brillante que la del sol, para que vea Pablo que Cristo es una luz superior a la luz de la religión judía, a la luz de la religión de cualquier otra religión que haya en el mundo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Toda persona que hay en este mundo o está viviendo bajo el poder de Dios o bajo el poder de Satanás el diablo, porque hay solamente dos poderes obrando sobre la raza humana: el poder de Dios, de Cristo y del Evangelio, o el poder de Satanás, los demonios y las tinieblas. Y predicar el Evangelio es librar a la gente del poder de Satanás y ponerlo bajo el poder de Dios, librarlo de las tinieblas de la religión y ponerlo bajo la luz maravillosa de Jesucristo. Para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por fe en Jesucristo, todo pecador recibe perdón de pecados. El pecador, para recibir el perdón completo, total y eterno de sus pecados, no necesita hacer nada, ni pagar nada, ni exhibir ninguna virtud, ni hacer ninguna hazaña, ni pagar ninguna penitencia. Lo que necesita el pecador es creer en Jesucristo y aceptarle como Señor y Salvador, porque ya Jesús en la cruz ha pagado el precio de todas las deudas del pecador y lo ha redimido del poder de las tinieblas para ponerlo bajo la luz, y lo ha redimido del poder de Satanás para ponerlo debajo de Dios. ¿Qué programa tenía el apóstol Pablo por delante que Jesús se lo acababa de dar? Para que abra sus ojos. Tú y yo podemos abrir los ojos de los que están en tinieblas con simplemente hablarles de Jesucristo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Pablo está hablando de eso a un rey, al rey Agripa, que tenía a su lado a la Berenice, una de las mujeres más bellas de la antigüedad. Berenice después fue amante del emperador Vespasiano y de su hijo Tito. Fue amante del padre y del hijo, emperadores romanos los dos. Era una mujer judía bellísima. Y ahí estaba en este momento casada con Agripa. Y a estos dos personajes reales Pablo les está diciendo: conviértanse de las tinieblas a la luz y del poder del diablo a Dios. Está testificando ante reyes el apóstol Pablo. Y en el verso 19 dice algo para todos nosotros: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Que nadie sea rebelde a la voz de Cristo, a la predicación del Evangelio, a la invitación de Cristo de venir a Él para ser salvo. Que nadie diga: yo no voy, yo no obedezco, yo no quiero, yo sigo siendo como quiero ser, sino que todos le digan al Señor: sí, Señor, yo te seguiré, yo te seguiré. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y hermano mío, ya cristiano por muchos años en el Evangelio, caminando ya por muchos años en la fe del Evangelio, si el Señor te está dando una nueva visión para que hagas algo nuevo, quizá con mucho sacrificio, no seas rebelde a la visión celestial. Jesús invita a grandes cosas. A veces podemos ser rebeldes y decir: yo no voy. Pero a veces somos obedientes y decimos: sí, Señor, te seguiré donde quiera, tú me guías. No fui rebelde a la visión celestial. Sigamos la lectura.
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Qué hermoso, ¿eh? La perseverancia, la virtud de la perseverancia. La vida cristiana comienza en el momento que nos convertimos a Cristo y se mantiene por la perseverancia, por el seguimiento, por la persistencia en seguir creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Perseverar encierra la idea de tiempo bien aprovechado. Un muchacho que entra a estudiar en la facultad de medicina, si es perseverante, se va a graduar 5 o 6 años después. La perseverancia es gran virtud para obtener lo que uno quiere, para progresar en la vida. Si uno comienza un negocito con mucha dificultad al principio porque hay pocos clientes, pero si persevera y persevera, algún día va a tener un gran negocio que lo hará rico. La perseverancia tiene esa virtud, tiene esa recompensa. Pablo dice, habiendo obtenido ayuda de Dios, persevero hasta el día de hoy. No importa lo que le ocurriera, los sufrimientos que tuviera, los castigos, las cárceles que le acontecieran, Pablo iba a perseverar hasta el fin. Y nosotros, los creyentes en Cristo de hoy, tenemos que perseverar hasta el día final, porque esa es la virtud cristiana por excelencia. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, siempre testimonio, a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Todo cristiano tiene que ser testigo de la resurrección de Cristo, que significa vida nueva para aquel que acepta a Cristo. Tenemos que predicar la resurrección de Cristo, no solamente 2000 años atrás, allá, y el domingo de resurrección cada año, sino testificar de la resurrección de Cristo ahora, porque decimos, Cristo está viviendo en mí. Siento su vida en mí, lo siento conmigo, que me acompaña, que me guía. Cada día converso con Él, cada día lo siento, cada día siento su mano bondadosa sobre mi vida. Eso es testificar de la resurrección. Y Pablo testificó de la resurrección delante del rey Agripa. Jesucristo, el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Vamos a finalizar leyendo los versículos 24 al 29. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues aún no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo le está hablando al rey y con toda osadía le dice, ¿crees a los profetas, Agripa? Yo sé que tú crees. No añadió y pudo haberle añadido, ¿y por qué no te entregas a Cristo entonces, ahora mismo? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. El rey Agripa caminó un momento, como se dice, sobre el filo de la navaja. Estuvo a punto de decir, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, pero no lo dijo. Qué lástima, pobre rey Agripa. Y vengamos ahora a este gran versículo, el número 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios
que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¡Qué escena! Para ser proclamada. Hay toda una corte real allí, el rey Agripa, la reina Berenice, damas de la corte, caballeros de la corte, está allí el gobernador romano Festo, hay oficiales del gobierno, militares, toda gente brillante, con las mejores vestiduras, con los mejores uniformes, penachos, cintas, gallardetes, de todo hay. Y en medio de todos ellos hay un hombre sencillo y pequeño, cargado de cadenas. Y este hombre sencillo y pequeño, cargado de cadenas, le dice a todos ellos: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, rey Agripa, sino todos los que me oyen, Festo, los militares, los cortesanos, fuesen hechos tal como yo, excepto estas cadenas. El único hombre encadenado en toda esa gran asamblea era también el único hombre libre, completamente libre. Pablo tenía cadenas de preso, le ataban las muñecas, pero en cuanto al espíritu, en cuanto al alma, era el hombre más libre de toda la reunión. Gloria a Dios. Atado con cadenas romanas, no estaba atado por las cadenas del pecado, y sin embargo Festo, Agripa, Berenice y todos los demás estaban atados por la cadena de Satanás, la cadena del pecado. ¿Y por qué el apóstol Pablo pudo decirle a toda esa rutilante asamblea de cortesanos, de reyes y de gobernadores: ojalá todos ustedes sean hechos igual que yo? Porque varios años atrás, en el camino de Damasco, escuchó una voz que le dijo: levántate, ponte derecho sobre tus pies. Si escuchamos nosotros esa misma voz en esta mañana y nos ponemos derechos sobre nuestros pies, vamos a ser testigos de Jesucristo. Que no nos tambalee el pecado, que no nos turbe la carne, que no nos asuste el mundo. Parados firmemente en Jesucristo, seremos testigos de Jesucristo. Y nada nos va a conmover, y nada nos va a hacer tropezar, ni nada nos va a doblegar. Amén y amén. Querido Padre, ayúdanos a pararnos firmes en la vida y caminar de aquí en adelante como verdaderos cristianos, con rodillas firmes, con corazón fervoroso, con una frente alta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.